El 14 de julio del año 2011, o sea, en junio, fue la reforma constitucional, donde ya el capítulo primero ya no se llama de las garantías individuales, sino derechos humanos y sus garantías. Ya no se confunde la expresión garantía como sinónimo de derecho. Los derechos son una cosa y las garantías son los instrumentos que tutelan los derechos y que en general hacen prevalecer la Constitución también en su parte orgánica. Acuérdense que las constituciones tienen una parte dogmática de derechos y una parte orgánica. Por ejemplo, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales previstas en nuestro artículo 105 constitucional esencialmente fueron diseñadas para tutelar la parte orgánica de la Constitución. Es decir, el buen funcionamiento, las competencias entre los órganos, poderes y autoridades estatales. La acción de inconstitucionalidad como una especie de depuración del ordenamiento jurídico, pero en cambio el amparo es esencialmente para proteger la parte de derechos. Entonces, derechos y garantías a partir de la reforma del 2011 son conceptos claramente diferenciados que antes se confundían con las garantías individuales. Dicho esto, ahora entramos precisamente en esta nueva dimensión que nos arroja la reforma del 2011 y que tiene que ver con la inyección al torrente sanguíneo constitucional del derecho internacional de los derechos humanos. El artículo primero ahora se convierte en una piedra angular de toda la Constitución. El artículo primero y sobre todo el párrafo segundo del artículo primero establece que las normas en materia de derechos humanos, fíjense, no habla de tratados internacionales, habla las normas en materia de derechos humanos se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo la interpretación más amplia. O sea, primero introduce una cláusula de interpretación conforme. Las normas en materia de derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y, no dice o, esta Constitución y los tratados internacionales, favoreciendo, ahorita en la última parte viene el principio de pro persona, favoreciendo la interpretación más amplia. Esto se llama principio pro persona, que ya estaba en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Qué dice el artículo 29 de la Convención, o el del Pacto de San José? El Pacto de San José, normas de interpretación, y establece, incluso posibilita, que se deje de aplicar la propia Convención Americana si existe otra norma nacional o internacional que sea de mayor protección. El principio pro persona implica interpretar la norma que tenemos que interpretar, pero favoreciendo la interpretación más amplia. No quiere decir, como muchos lo han interpretado, de olvidarnos de aplicar la norma nacional para aplicar la internacional. Eso no es, en principio, lo que nos manda el artículo primero constitucional, porque dice las normas en materia de derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y los tratados internacionales. ¿Qué quiere decir? Que el Código Civil que tiene que aplicar el juez de Rosarito es la norma que tiene que aplicar. Es muy fácil decir no aplico el Código Civil y aplico otra norma. No, tengo que aplicar el Código Civil, pero ahora lo voy a aplicar a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales, favoreciendo la interpretación más amplia.
Normalmente cuando hay un conflicto jurídico, una norma se puede interpretar como A, como B, como C, como D, a veces como E. O sea, hay como 4 o 5 interpretaciones posibles. Escoge aquella que sea más favorable al derecho humano en cuestión. Eso es lo que nos está diciendo el párrafo segundo. Si la norma la puede interpretar como A, B, C o D, interprétala la D, que es la más favorable. Entonces ahora, dicho esto, vamos a entrar de lleno al sistema interamericano de derechos humanos, donde surge el concepto de control de convencionalidad. Les decía que hay un sistema universal, Naciones Unidas, hay 3 sistemas regionales, el europeo, el africano y el interamericano. Así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que por cierto se llamaba Derechos del Hombre, la Declaración Universal de 10 de diciembre de 1948, 4 años después, en 1952-53, Naciones Unidas le cambia el nombre y como si no hubiera existido, o sea, todas las expresiones en castellano que hablaban de derechos del hombre, lo cambiaron por derechos humanos. Entonces, Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero se aprobó originalmente como Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Pero 7 meses antes decía que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ahí no se ha cambiado, así se llama, es el fundamento, el cimiento, donde se ha ido construyendo el corpus juris interamericano. Está la Declaración Americana, que no es un tratado internacional. Decía en 51 países en la Carta de San Francisco. Bueno, aquí en Bogotá fueron 21 países. Y actualmente la OEA, la Organización de Estados Americanos, en Bogotá, en mayo de 1948, aprueba la Carta de la OEA y aprueba esta Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que es el primer instrumento internacional, aunque no es un tratado internacional, que contiene un catálogo ya de derechos a nivel internacional como tal. Ahí empieza la idea de crear órganos de protección de derechos dentro de esta Organización de Estados Americanos, y así es como surge, en primer lugar, en 1959, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hasta la fecha se encuentra en Washington, D.C., en la capital de Estados Unidos.